Un saludo familia, ¿qué tal están? Soy Luis, están en la caja de Pandora. Hoy es lunes y es el último día del mes, el día 31. Ya mañana empezamos ya otro nuevo mes y con muchas ganas de empezar esta semana que viene con muchos vídeos, con mucho contenido, con muchas ganas de hacer muchas cositas. Pero bueno, ahora ya vamos a tener al doctor Ángel Luis Fernández con seres humanos vegetales. Luego entraremos con José Antonio González Calderón, el viaje del héroe, segunda parte, y cerraremos la tanda de hoy con Yolanda Soria, No mires arriba, la película. Entonces, dicho esto, vamos a deciros ya que aquí arriba tienen un enlace que pueden copiar y pegar en WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, para decir de que estamos en vivo y estamos en directo ahora con el doctor ya, en un 30 segundos entramos. Y deciros que en este enlace que está aquí abajo podéis suscribiros al Odyssey, al Twitch, al Facebook y al YouTube, todo de Caja de Pandora, en este enlace. Pues empezamos. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Pues bien, aquí estamos como siempre al pie del cañón, con esa alegría que proporciona el haber sobrevivido un día más a tantas inclemencias, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahora hay que hablar de sobrevivir, ¿no? Llegué a otro día, ¿no? Bueno, pues sí. Sí, porque yo por lo menos no me encuentro tan fino como otros años, ¿eh? O sea, esto ya no es lo mismo de antes. No, hay que intentar. Lo que no se puede perder es la buena voluntad y el ánimo y el pensar en positivo y sobre todo pues tratar de entender que a lo mejor pues esto es simplemente un panorama de reciclaje, que es lo que hay que hacer de vez en cuando con los automóviles, ¿no? Y a ver si da la cosa para seguir otro tramo más. Perfecto. Pues muchas gracias a toda la gente que estáis en el chat. Ya habéis felicitado al doctor y a mí. Un placer a todos los que estáis a través del chat. Y empezamos, doctor. Pues muy bien. Este es un tema especial para mí porque es parte de un libro que estoy escribiendo desde hace ya algunos años. Voy poco a poco y es el hablar pues de la humanidad de otros compañeros de viaje, ¿no? Porque da la impresión de que aquí, cuando nos referimos a seres humanos, pues nos estamos refiriendo a seres como nosotros, ¿no? Y nos olvidamos de los compañeros de viaje más cercanos, que son los animales, los vegetales y los minerales. Entonces, bueno, pues siempre queda esa duda, o debería quedar esa duda de decir, caramba, estos compañeros de viaje, si resulta que no son ciudadanos de segunda, sino que a lo mejor son más humanos de lo que pensamos, ¿qué sucedería, no? Y bueno, si a esto le unimos el hecho de que me consta que hay astros donde la vida inteligente más elevada está precisamente en los vegetales. Son los vegetales los más adelantados, a pesar de que hay seres parecidos a nosotros. Y sin embargo son ellos los que han llevado el liderazgo y los que de alguna manera sostienen, mantienen y cuidan ese astro en cuestión. Ellos han sido dotados de una inteligencia superior al resto, ¿no? Hay también otros astros, de eso hablaré en algún momento también, donde son los animales los más avanzados a todos los niveles, y en otros los más avanzados son los minerales, las piedras, los cristales. Iré hablando de eso por parte, pero hoy debo hablar sobre los vegetales. Y quiero subrayar especialmente algunos rasgos de los vegetales de aquí, ¿no? Sobre todo porque estamos asistiendo a unas situaciones extrañas, ¿no? Donde esto que llaman la civilización, la humanidad civilizada, ¿verdad? La civilización occidental, pues resulta que es una humanidad extraña, que ignora, que explota, que somete y que además intenta dominar siempre precisamente a quien le suministra el alimento y la existencia en la esfera, ¿verdad? Pues una humanidad así, lo único que cabe pensar de ella es una de dos, ¿no? O que es ignorante, peligrosamente ignorante, o que está enferma, ¿no? Y esto es un problema severo.
A lo mejor ambas circunstancias ya están sucediendo, ¿no? Porque la ignorancia pues no es más que eso, es una enfermedad que adolece la conciencia humana, ¿no? Pero aquí en la Tierra, y esto es muy importante, hubo un tiempo en que estaba poblada por unos seres que no se alimentaban de animales ni de plantas, que solo con recurrir a todo lo que está disuelto en el ambiente, en el aire, pues era suficiente y energéticamente del sol, ¿no? Y eran capaces de conformar un ambiente pues, saludable y fresco que, bueno, visto desde hoy sería considerado como un paraíso exuberante, ¿no? Ellos dominaban la superficie del planeta, puesto que ocupaban el máximo espacio vital de los ecosistemas, ¿no? Me refiero a las plantas, ¿no? Prueba de una mayor adaptación al entorno y bueno, con una resolución, pues como la que vemos ahora, ¿no? De gran supervivencia y resolución de conflictos, ¿no? De toda la masa de seres vivos, resulta que en algún momento las plantas, los vegetales ocupaban casi el 99%, ¿no? Mientras el resto pues no tenía el menor resquicio de preponderancia en un mundo en el que aún tenía menos sentido albergar ninguna especie imperante y pretendidamente superior. Pero aquello sucedió en una época en la que el ser humano de hoy recién llegado pues apenas llevaba un breve instante en la medida del tiempo cósmico, ¿no? Y era considerado, pues nada, un anexo, ¿no? Hoy por hoy tenemos que pensar, o empezar a pensar que las plantas fueron creadas antes, que ya estaban hace millones de años, ya se manejaba el fenómeno naciente de la evolución, adaptándose a los procesos cambiantes de un planeta joven entonces, ¿verdad? Sentado sobre una gama vital de especies oxigenantes y creadoras de una atmósfera apacible para la vida. Y ese papel protagonista, constructor y sustentador de toda la vida que se percibe aquí, que existe aquí, pues ha permanecido hasta hoy, ¿no? Porque las plantas son justamente las dadoras de vida, las generadoras de vida. No se podría vivir aquí sin plantas, ¿no? A pesar de las investigaciones a lo largo de los siglos que dotaron de voz a estos seres deslumbrantes de vida, que están dotados, o sea, esto es algo en lo que quiero yo insistir. Las plantas están dotadas de una inteligencia tan latente como evidente, ¿verdad? Lo único que ha habido es una prepotencia del ser humano sobre ellas, ¿no? Siguen conformando, pues para muchos, un mundo de misterios por desgranar, para otros asuntos referidos a ellas son totalmente indescifrables. Pero ya en la antigüedad ya había gente que pensaba en ellas, ¿no? Recuerdo el caso de Demócrito, allá por el siglo IV a.C., que describía los árboles como hombres boca abajo, ¿no? Que tenían un cerebro que enterraban en tierra. Y así se adelantó el hombre pues más de 20 siglos a los primeros estudios sobre el funcionamiento neuronal de las raíces, ¿verdad? Después apareció Carl von Linneo, ¿no? Que es ya sabéis, que es el padre de la botánica. Y este hombre pues hizo una clasificación exhaustiva ya entonces del reino vegetal en base a la morfología de sus órganos sexuales, ¿no? Estamos ahora en el siglo XVIII hacia el XIX y llevó a cabo un análisis de las plantas insectívoras fundamentalmente, ¿no? Y se concentró mucho sobre el suelo de esas plantas, qué le sucedía. A continuación, pues queda Charles Darwin, que todos conocéis, en su faceta más desconocida, como el botánico apasionado que era, no solo un anatomista y un evolucionista, sino también un botánico, e hizo estudios exhaustivos sobre el movimiento de los vegetales, mayoritariamente sus raíces, y la sofisticación de las plantas carnívoras. Es curioso porque muchos de estos estudios nos revelan también
como decía al principio, lo que sucede en otros astros. Podéis imaginar seres vegetales dotados de inteligencia y seres vegetales con órganos que les permiten la relación y el traslado. Posiblemente si hacéis algún intento de proyección, podáis daros cuenta de cómo son estos seres. Tienen en las raíces, sus pies se mueven con las raíces y toman el sustento de la tierra y del aire. Las hojas lo toman del aire, las raíces de la tierra se recargan, se colocan en un lugar donde les dé el sol para garantizar sobre todo la función clorofílica, y estos seres pues actúan como seres humanos. Eso sí, no tienen ninguna tecnología, porque la tecnología está dentro de ellos. Se comunican, actúan, pueden adentrarse en el mar, se comunican extraordinariamente. Ya sabéis que las plantas son los seres de la naturaleza que mejor se comunican. Trabajan en conjunto, no tienen, eso sí, ese tipo de emociones, vamos a decir negativas, pero sí tienen emociones positivas, se entrelazan entre ellos, anidan en un momento dado en algún punto donde la temperatura es la que necesitan, el sol necesario para la fotosíntesis lo tienen justo, son capaces de girar y cuando quieren moverse simplemente la planta camina y se mueve. Y estos son los seres más evolucionados, incluso en lugares, en astros, donde existen seres como nosotros, antropomórficos, ¿no? Bueno, pues todos estos precursores, ¿verdad?, del estudio de las plantas, de la botánica, hicieron notar un talento implícito en estos seres fascinantes, ¿no? Pero que no fue suficiente realmente como para desempolvar el velo cultural que había del pasado, el velo religioso, filosófico, que caía sobre, bueno, pues el paso siempre desapercibido de estos entes vivos que son sigilosos y aquí son inmóviles. Hay algunos que se mueven, que tienen esa capacidad, pero habitualmente aquí son inmóviles. Y pareciera que por eso mismo resultan pues poco relevantes o inútiles. Y no es así. No es así. O sea, en esta sociedad que llama la civilizada, aún pesa una concepción, bueno, errónea, inamovible también, sobre una inferioridad evolutiva que le fue asignada al reino vegetal solo por su condición sésilo aparentemente, ¿no? Seres que parecen estáticos, ¿no? Pero desde el siglo XIX sí se fue afianzando la concepción científica del nacimiento de la vida y su posterior evolución, y a pesar de que era una interpretación muy simplista que consideraba el surgimiento de los distintos grupos vegetales y luego animales como una única línea de complejidad y de perfección que culminaba de alguna manera en lo que se dio en llamar el Homo sapiens, pues la verdad es que se fue arraigando en mentes partidistas, ¿no? y promotoras de una superioridad animal y naturalmente, bueno, pues humana sobre el mundo vegetal que quedó relegado, ¿no? Sin embargo, hay que decir, es importante comentar que las plantas ni están quietas ni son tontas, ¿no? Esto se explica, por un lado, porque su escala temporal es diferente a la nuestra, y más en esta sociedad tan vertiginosa, donde lo que prima es la velocidad e inmediatez, que es exactamente lo contrario de lo que se necesita para ascender, que es la lentitud, la ralentización de todo, ¿no? Y no somos capaces en general de percibir el movimiento lento de las diferentes partes que las componen, ¿no? Pero hay, a veces, en los medios proyectan imágenes preciosas reproducidas a alta velocidad en la que hay un movimiento consciente que se ve claramente dirigido, se ve inteligente, por ejemplo, en el caso de la apertura de las flores o en la formación de las semillas, o cómo las hojas se mueven y buscan la luz, ¿no? Las pruebas táctiles, por ejemplo, de los zarcillos de una trepadora
eligiendo su soporte más idóneo. Es decir, hay toda una demostración constante de la inmensa inteligencia de las plantas, ¿no? Y para los que creen en pues eso, en que alguien creó todo esto y demás, pues ellas y las piedras fueron la primera creación, ¿no? Para garantizar que estos astros pudiesen funcionar, ¿no? Darwin también sugirió que el proceso de la evolución pues era en realidad una trama compleja, ¿no? De líneas evolutivas que iban a desembocar en cada una de las especies animales y vegetales actuales, en una especie de, como diría yo, de afán de culminación existencial y de desarrollo máximo, ¿no? Porque si una especie existe, pues eso quiere decir que ha resuelto con éxito su camino evolutivo, si no, no existiría, ¿no? Y que lo ha hecho tras múltiples adaptaciones al medio cambiante hasta llegar a su máximo esplendor. Es decir, ha pasado por el proceso completo, ¿no? Y bueno, que ese sendero evolutivo de las plantas las haya llevado por otros derroteros, pues eso no implica ni menor desarrollo ni ningún tipo de simpleza, porque la maravilla justamente de la evolución ha hecho potenciar unas alternativas a su posición fija, ¿no? Que son dignas de admiración. Es decir, cualquiera que se dedique a filmar, a observar un vegetal de cerca, se quedará desconcertado de cómo reacciona, ¿no? Sabemos, claro, hay aspectos que son distintos, no funciona así, ¿no? Por ejemplo, la defensa principal de un animal ante un predador, pues es la huida, ¿verdad? Pero los vegetales, que aquí apenas se mueven ante la imposibilidad de desplazamiento inmediato, pues lo que han creado es una estructura modular, o sea, una especie de repetición de funciones vitales a casi todo lo largo de ella, ¿no? Y en realidad todos sabemos que es muy fácil truncar partes de una planta, ¿no? Flores, hojas, ramas o raíces. ¿Y qué hace ella? Vuelve a rebrotar. O sea, tiene un sistema operativo que queda casi intacto, ¿no? Su ADN le permite volver a recomponer esa parte, ¿no? Y superarla. Eso no sucede en los seres humanos. Es decir, aquí uno pierde una pierna y la perdió. Sí que llegará un tiempo en que sea posible la reprogramación de una simple molécula de ADN para que luego se traslade al resto y que pueda, pues ese órgano que quedó amputado, ese componente, ese miembro, ¿no? Pues pueda reponerse de nuevo, ¿no? Pero hay muchas conclusiones sobre la respuesta adaptativa de todo un reino vivo, ¿no? Los expertos han estado investigando eso, especialmente en los últimos 100 años, ¿no? Y más de cerca en los últimos 50, y hoy por hoy pues ya se sabe aquí mucho más, ¿no? Poco a poco pues se va sabiendo que las plantas, pues por ejemplo, pueden percibir a través de los mismos 5 sentidos nuestros, tienen esos 5 sentidos. Y me estoy refiriendo a las plantas de aquí, porque las plantas de otros astros son parecidas a estas. Por eso quiero que conozcáis un poco más cómo son las plantas de aquí, para imaginaros cómo puede ser la vida en estos otros astros, ¿no? Tienen esos 5 sentidos y unos pocos más, ¿no? Que los animales no poseen, ¿no? Obviamente su conformación antropológica es distinta, ¿no? No tienen nariz, no tienen ojos ni oídos, pero sí una estructura holográfica que la ha provisto de células especializadas a todo lo largo de ella, o gran parte de ella, de la planta, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de los fotorreceptores, que son encargados de captar, de procesar y de reaccionar ante una gama extensa de longitudes de onda lumínica, o de los canales mecanosensibles que tienen dispersos por la superficie, que hacen vibrar, ¿verdad? Y con eso pueden escucharlo todo, ¿no? Y pueden seleccionar aquellas intensidades en hercios que les favorecen en su crecimiento y en su lustrosidad también. Hay pruebas científicas que se llevaron a cabo y fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación en un viñedo de la Toscana, en Italia. Y dieron como resultado unas hojas de parra de uva más grandes y frondosas y una uva más sabrosa,
y muy rica en polifenoles, ¿verdad? ¿Y cómo fue eso? Bueno, pues porque las expusieron a música clásica, les empezaron a poner a Mozart, y en contraposición con las que no habían sido, pues quedó pues esto en el aire. O sea que tienen oído y además selectivo, y tienen un oído exquisito, ¿no? Y se ha estudiado también el movimiento, nada arbitrario, por cierto, de varias partes útiles de la planta con sus hojas, ¿no? Estudiaron la carnívora nepenthes, ¿no? Y también los pétalos en la cala negra, ¿no? Atrapador de moscas, que habréis visto muchas veces en la televisión, en reportajes, ¿verdad? Y en videos alusivos. Y experimentos con las raíces pues han conducido a la conclusión de que estas son sensibles a un gradiente finísimo de sustancias químicas presentes en el suelo, incluidas las tóxicas, ¿no? Por eso hay que volver un poco. Charles Darwin no, no captó del todo la línea evolutiva, pero sí una gran parte, ¿no? Porque fue el primero que realizó pues, muchas investigaciones con las raíces de las plantas y sus movimientos, ¿no? Y fue quien predijo que el auténtico centro de mando de estas se encontraba justamente ahí, ¿no? Por eso Demócrito se refería a esto, ¿no? Y esa red de filamentos subterráneos que las conforman son su cerebro, ¿no? Esa es una composición neuronal, ¿no? Hoy por hoy, pues ya se empieza a afirmar que el comportamiento de las raíces pues es eso, o sea, es una especie de cerebro, perdón, en vivo, ¿no? Similar al de algunos animales pequeños. Y es más, o sea, los impulsos eléctricos que se dan entre sus puntas, pues distan bien poco, son muy parecidos a la sinapsis de conexión neuronal de un cerebro, ¿no? Entonces hay que empezar a mirar las plantas de otra manera, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, porque se comunican bien, están todo el tiempo comunicando, solo hay que fijarse en ellas, ¿no? A lo mejor os preguntáis, ¿hay algún tipo de conexión, de relación entre los árboles en un bosque? Y la verdad es que sí, o sea, esas raíces, a través de una especie de simbiosis, que ya sabéis que es la asociación biológica para el beneficio mutuo entre dos especies, con un hongo, pues contacta con las raíces adyacentes de otros árboles en un entramado impresionante de conexión. Están todas relacionadas, los árboles están todos conectados, no solo en un bosque, sino en los demás, ¿no? Hay una conexión permanente que hace que exista un propósito en estos árboles, tanto en la tierra como en el mar, ¿no? Y sugieren los investigadores, empiezan a entender que disponen de un lenguaje, pero es un lenguaje, por un lado, digital, y por otra parte, pues es un diálogo de luz, un diálogo de corte psicológico, ¿verdad? Eh, es un lago, digo yo, es un lado especial de los vegetales parecido a la telepatía. Y aunque no se conoce en toda su magnitud, pero sí se sabe hoy que las plantas avisan a otros congéneres ante una situación de peligro, ¿no? Y también les avisan ante una situación de felicidad. Si vosotros entráis a un parque botánico y si de entrada saludáis a la primera planta, le tocáis las hojas, qué bonitas hojas tienes hoy, o limpiáis las hojas de una planta con agua o con un pañuelo suave porque están polvorientas, no dudéis de que esa planta inmediatamente conecta con el resto y les dice, este es de fiar, es buena gente. El otro día yo les recomendaba a alguien que iba a ir al botánico, y si vas con alguien, haz esto, saluda a las plantas de entrada y lleva a alguien, algún amigo o amiga tuya, que vaya detrás de ti filmando, por ejemplo, cuando vas en esos paseos que tienen árboles alrededor, y vas a ver cómo poco a poco los árboles se van doblando sobre el que pasa en señal de agradecimiento, es decir, tú eres de los nuestros, no nos vas a atacar, no nos vas a arrancar hojas, no nos vas a molestar. O sea que
Esto es importante cuando avisan ante estas situaciones, ¿no? Aquí está el caso de muchos compuestos químicos volátiles que emiten al aire y que son captados a una distancia y recogidos por otras plantas para que preparen sus antenas, sus hojas, ¿no? Secretando pues, sustancias a veces indigeribles o para atraer a otros insectos predadores del atacante, ¿no? Esto es muy especial realmente y las plantas funcionan así, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Es decir, aquí las plantas en realidad en un astro como este no son para comer. Sí lo son sus frutos, pero no las plantas, ¿no? Cuando una planta va a comer, va a ser comida, perdón, y va a ser arrancada de cuajo, como algunas, qué sé yo, algunas lechugas, ¿no? Cuando se cortan y están en la flor de la vida, en plena efervescencia, pues esa planta se segrega, envía al aire una serie de sustancias tóxicas para prevenir al predador de que no la corte. Y esas sustancias, cuando quedan en su sangre, en su savia, pues luego los consumidores se la comen también. Lo mismo que hacen los animales, ¿no? Es decir, tienen siempre en su cuerpo una buena ración de elementos químicos para prevenir, ¿verdad? El ataque o que les coman, ¿no? Y yo creo que es conocido por todos, nadie puede negar que hay una conexión íntima entre los dos mayores reinos vivos, el animal y el vegetal. Porque, bueno, una gama de flores en un jardín tiene siempre sus chupadores de polen correspondientes, la cantidad, la gran variedad de semillas que se libera, y no ya por el aire o el agua, ¿no? Sino por canales de dispersión animal, o sea, hay insectos, reptiles, aves y mamíferos que llevan todo eso. Esos son los ciclos naturales, ¿verdad? Hay casos concretos para los aficionados a las orquídeas. Hay una que es conocida como Ophrys epífera, que no solo cumple con esa capacidad mimética a la que me refería antes, que es muy compleja y muy propia, por cierto, de este grupo de flores deslumbrante, sino que se extralimita en esa atracción afanosa de algunos insectos, ¿no? Sobre todo los himenópteros del grupo de las abejas, avispas, las hormigas, que están ahí rendidos a sus pies, o sea, en que estos sentidos del tacto, de la vista y el olfato son los sentidos engañados con la maestría de la orquídea. Sus flores son especiales, son distintas, asemejan los colores y la forma de las hembras de estos insectos y emiten un néctar cargado de perfume con feromonas, ¿verdad? Y la superficie de sus pétalos, si os fijáis de cerca, está cubierta por una vellosidad que simula el tacto del cuerpo de aquellas, ¿no? Así que ya os podéis dar cuenta que este es un mundo aparte, ¿no? Nuestro pequeño insecto que está con ellas, pues es absolutamente débil a tales tentaciones instintivas y no solo se aproxima a su encuentro, sino que durante la floración pues acaba prefiriendo aparearse con su nueva enamorada, ¿no? Que es mejor que la de su propia especie animal para ellos, ¿no? Así que como resultado tenemos ahí una cabecita embadurnada de un elixir que va a transportar a otra flor de Ophrys, ¿verdad? De Ophrys, como dicen algunos, para ser fecundada, ¿no? Y así estamos en un momento en que la ciencia hoy en día pues, pretende dar un paso más allá y plantear cuestiones más propias de comportamientos asociados a una mente inteligente, lúcida, ética, cuestionando el altruismo de los vegetales en experimentos como los que se llevan a cabo habitualmente en los bosques de abetos en Canadá, que son muy habituales, ¿no? Allí, desde hace muchos años, en algunos casos han aislado el sistema radical de uno de los ejemplares, ¿no? Privándole de agua y de alimento, y se observó, que a lo largo de 5 años más o menos, los árboles cercanos estuvieron surtiendo
al que estaba desprovisto de savia y de todo lo necesario para su supervivencia. Esto es impresionante, ¿no? Porque aparte de la ayuda humana, porque eso es un signo de humanidad, en términos de beneficio, ¿se podía sacar algún beneficio? Pues no exactamente, simplemente mantener la vida de un compañero, ¿no? Vegetal. Así que si consideramos que la inteligencia es la capacidad de reaccionar y de resolver problemas de forma provechosa y de forma exitosa, pues cada vez tenemos más expertos que afirman con contundencia que las plantas son seres humanos inteligentes y que incluso van más allá en la supervivencia y adaptabilidad que muchos animales, ¿no? O sea que hay que empezar a tener claro que son compañeros de viaje y hay que cambiar el concepto de humanidad y extenderlo a animales, vegetales y minerales, ¿no? Al final lo que ha pasado es una diferencia de enfoque, ¿no? Y esto puede servir también para que el ser humano pues, se despoje de ese egocentrismo que le caracteriza, ¿no? Porque ya vemos que la evolución ha dotado a este enorme grupo de seres, ellos son los más numerosos en esta esfera, y los ha dotado de una capacidad ingeniosa de respuesta que utiliza vías muy diferentes a las del reino animal, pero no inferiores y sobre todo importantísimas. Ya he comentado que sin estos seres humanos vegetales es imposible la vida aquí. Así que la inteligencia ya vemos que es como una propiedad intrínseca de la vida. La tienen los animales, la tienen los vegetales, la tienen los minerales, ¿no? Así que cualquiera de vosotros podría sentirse, cuando menos, espero yo, ¿no?, despertado en la curiosidad y admiración hacia esos compañeros verdes de las calles de la ciudad, ¿no?, que esporádicamente pues, están apilados en los parques urbanos y que parecen vigilar los quehaceres diarios, ¿no? Y ahí están siempre discretos, sosegados, ¿no? Otras veces están escuálidos, están enfermos y nadie se acuerda de ellos, ¿no? Pero sí favorecen con sus sombras el asfalto bajo los pies que pisáis, y es increíble que en las ciudades no se dé más importancia a esto, ¿no? Pero, en fin, o sea, uno tiene que estar ya receptivo, ¿no?, a que estos seres, pues resulta que pueden ser tan humanos o más que nosotros, ¿no? Fijaros que esta vida vegetal ha comenzado en el mar y luego siguió en la tierra, ¿no? Y eso fue posible pues gracias al oxígeno que las plantas y las algas desde los océanos, que es donde está la principal vida vegetal. O sea, no penséis que es solamente la superficie, la más importante está en el mar, ¿no? Y fueron esas especies de algas y plantas y ciertos hongos que fueron exhalando a una atmósfera sombría y que era inhabitable, pues el oxígeno necesario para crear la atmósfera, ¿no? Así que sigue siendo el mar el vivero de los principales vegetales, plantas, árboles, arbustos, etc., ¿no? Y solo por esta circunstancia de dependencia, pues ya debieran ser respetados, ya, en fin, no hablemos de ser venerados, ¿no? Pero son los productores de oxígeno, son los que salvan la vida aquí con este tipo de respiración. Si no, no duraríamos nada, ¿no? Daos cuenta cómo la madera, por ejemplo, de los árboles y arbustos acompañó al ser humano desde antes de que descubriese el fuego hasta hoy, para guarecerse en viviendas y acompañarse en mobiliario y utensilios, facilitar los desplazamientos sobre el agua. O sea, la madera ha estado pendiente del ser humano todo el tiempo, ¿no? Ha habido muchas creaciones con las que un tronco de madera, pues sencillamente en el pasado y ahora nos ha reconfortado y nos ha protegido, ¿no? Lo mismo los combustibles fósiles, ¿no? ¿De qué parte? Bueno, pues empujan el coche, la mayoría de transportes, mueven industrias todavía hoy y bueno, pues conforman aún al día de hoy cerca del 80% de la demanda mundial de energía, según dice la Agencia Internacional de Energía.
pero esos fósiles orgánicos son todos vegetales. Son todos vegetales, la mayoría, por lo menos. Hace millones de años, en las profundidades de la Tierra, es cuando se generaron esos hidrocarburos actuales en forma de petróleo y gas, y los que hicieron surgir el carbón, ¿no? Y bueno, pues llegamos al día de hoy, en donde los ecosistemas pues permiten descubrir a diario especies de plantas y de algas que presentan una capacidad o han desarrollado seguramente pues por la necesidad de restablecer el orden y el equilibrio, una capacidad impresionante de tipo fitorremediador, vamos a llamarlo así, que transforma a nivel químico sustancias tóxicas provocadas por esa incesante e inconstante actividad humana, convirtiéndolas en inocuas. Y es curioso que esto sucede en todo el universo, donde hay plantas, y especialmente en estos lugares donde los seres más avanzados son las plantas, pues es importantísimo ver cómo se conexionan entre ellas, cómo se relacionan. Hay plantas que en forma de arbusto o de pequeño árbol se conectan unas a otras a través de sus ramas. Las ramas se conectan, quedan injertadas durante un tiempo unas a otras, comparten la información que necesitan para salvar un determinado recodo o para establecer algo allí que tenga siempre como objetivo la mejora de la ecoesfera, ¿no? Y ahí pues tenemos desde el árbol más solitario hasta el bosque más frondoso, que son verdaderos sumideros de CO2 ante la polución. Es decir, que gracias al proceso de la fotosíntesis que llevan a cabo de forma inteligente, son fijadores de ese CO2 contaminante que el ser humano pues expide desde los vehículos y las fábricas. Y bueno, pues este tipo de árboles son capaces de secuestrar del aire, quitar del aire, pues hasta 6 toneladas de CO2 al año, ¿no? Y en un solo día, pues la cantidad, diría yo, que de unos 1000 coches, y reducen ese impacto para el ser humano. Por eso son tan importantes las plantas, ¿no? Y así como el oxígeno es fundamental para nuestra existencia, porque es lo que nos permite la vida, los animales que se alimentan de carne y no de plantas consumen animales que a su vez se nutren de plantas. Pero esto es muy importante, se nutren de plantas especiales, de frutos de las plantas, o sea, no matan a la planta. Esto es importante destacarlo, ¿no? Y bueno, pues debido a la relevante posición de este reino vegetal en la base de la cadena trófica o alimentaria, pues ya vemos que cuando todo en la biosfera no está interconectado, pues también nosotros, lógicamente, nosotros desapareceríamos de la faz de la Tierra si las plantas y los árboles se reajustasen, ¿no? Y si no continuasen esa andadura planetaria, si se muriesen y quedasen ahí, pues todo animal se extinguiría. O sea, no habría animales, ni en tierra ni en el mar. No habría seres humanos, no podríamos vivir aquí, al menos como vivimos ahora, ¿no? Y a otro nivel más sutil, pero no por ello menos trascendente, pues están realizando muchos estudios también de tipo fisiológico sobre los resultados tan beneficiosos que nos depare la vida verde, ¿no? Con sus efectos relajantes, ¿no? Nosotros pensamos, por ejemplo, aquí en la primera fase del centro de luz, que es el centro comunitario. Una vez que esté terminado, le vamos a colocar una serie de árboles de tilo alrededor, interconectados unos a otros, compartiendo la savia, y eso genera unos efectos relajantes impresionantes. Así que además del lugar en sí, que es relajante porque es único, es irrepetible, estos árboles a los que estén allí dentro van a proporcionarles un efecto impresionante, así de tipo calmante, relajante, etc. Y estas consecuencias son extremadamente saludables a nivel psicofísico, ¿no?
y han, yo diría, no sé si conocéis, pero en el norte de Europa y en las repúblicas bálticas, con objetivos terapéuticos, están poniendo espacios de este tipo, así como lo que os digo yo con los tilos, ¿no? Alrededor, porque tiene efectos terapéuticos. Y hay hospitales con ciertos árboles delante, donde la habitación del enfermo, quien está allí, la ventana se abre y lo que tienen es ese mundo vegetal impresionante con el que se curan más fácilmente, ¿no? De manera que si hablamos pues de este binomio, ¿no? De la naturaleza y la salud, pues no cabe olvidar también que yo diría que la casi totalidad de la farmacopea actual lleva siempre principios activos de orden botánico, de origen botánico, tanto extraídos directamente del mundo de las plantas medicinales como creados por el ser humano, semejantes a los ya existentes, ¿verdad? Y así, ante este panorama impresionante de nuestros compañeros de viaje, las plantas, que son los mediadores entre el sol y los animales, con una misión universal en estos mundos y todo lo que lleguen a hacer por nosotros, tenemos que perder un poco la arrogancia. No podemos estar ahí arrasando bosques, hoy por hoy, extinguiendo especies, ¿no? Y terminando con la biodiversidad de muchas zonas de este reino botánico impresionante, que vuelvo a insistir, estaba antes que nosotros. Por eso se ha respetado en muchos astros, es decir, como ellos son más antiguos, hay muchos vegetales, muchos grupos de vegetales en esta biosfera y en otras que son superiores a nosotros en todo, absolutamente en todo. Imaginaros mundos donde la comunicación se hace en silencio, pero cada uno de esos seres vegetales, de esos seres humanos vegetales, es consciente con su contacto por las raíces, por esa conexión neuronal sináptica, es consciente de lo que pasa en ese mundo, es consciente de lo que necesita. No hay nada que debatir, lo único que hay que decidir es cuántos de nosotros nos unimos, dicen ellos, para poder atajar, para poder corregir un desajuste, un desequilibrio, un problema, ¿no? Por eso aquí, en el caso de mundos como este, pues la ceguera y bueno, pues esa inevitable dirección hacia el abismo que le lleva a destruir el propio hogar a esto que llaman la civilización y lacerar la existencia de quienes le sustentan y dar cobijo, pues no puede seguir, no puede seguir. Porque, no sé, estas nuevas voces científicas tan importantes que ilustran también sobre el mundo vegetal, espero que puedan ir con el tiempo provocando una ola de respeto y de reverencia más que digna de merecimiento de estos espíritus que transitan la tierra desde tiempos inmemoriales. Y cuando digo espíritu, también quiero hacer referencia a eso, los vegetales, incluso los vegetales de aquí, tienen espíritu, son una esencia, poseen un alma que capta la energía y se la distribuye, ¿no? Y bueno, tenemos que ir hacia atrás, o sea, es como el niño humano que acaba de nacer, que le debe humildad y aprendizaje a la sabiduría de millones de años de existencia, que tiene que tener un valor, ¿no? Por eso quizás algún día muy lejano, el ser humano de entonces pueda volver a leer en la caída de la hoja crujiente, en el despertar de una flor irisada, o en el susurro que se puede escuchar, el que quiere escuchar, de esa savia refrescante, de esa sangre de la planta, que pueda ver en ello el reflejo de sí mismo, como cuando hace muchos, muchos miles de años sus células formaban parte de los bosques, como promesa de un futuro humano lejano de la mano de la magia de la evolución. Porque no hay que olvidar, todo es lo mismo, somos polvo de estrellas. Siempre lo dicen, bueno, pues venimos de ahí, ¿no? Pero después de eso todos fuimos néctar de flores y ahí volveremos también, cuando nuestro cuerpo físico repose en el seno de esa tierra fértil
y el curso de la existencia lo transforma en alimento de árboles y en flores, y así despertar a la vida que bulle en sus entrañas, ¿no? Porque así se cierra el ciclo de la vida y de la muerte también. La muerte, ya veis, no existe, ¿no? Pues la vida se transforma nada más, eón tras eón, en este planeta. Y bueno, yo estoy aquí hablando de lo más contento y yo no sé, Luis, si hay alguien que quiere preguntar algo, porque a mí me dejáis solo aquí, bueno, me puedo pasar la hora hablando yo solo, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta? Ahí está, bueno, pues si ¿Cómo? quieren preguntar, que hagan preguntas. Vamos a Ok. recordar un momento antes que tenemos el seminario, las emociones en la salud de la mente, el cuerpo y el espíritu, el domingo 20 de febrero, o sea, es decir, de aquí a unos 20 días más o menos, tenemos este nuevo seminario para que la gente se pueda ir apuntando. ¿Y qué vamos a trabajar en este seminario, doctor? Este es un seminario extraordinario, ¿no? Porque es justamente el principio de la nueva medicina. Es decir, para curar casi todo o atajar cualquier inconveniente, se trabajan las emociones, ¿no? Y de eso trata el seminario, ¿no? De establecer cómo funciona la salud física, la salud mental, la salud espiritual y qué debemos hacer realmente para invertir esa tendencia que hay a lo que llaman curar, ¿no? Que curar, lamentablemente, no se hace en la causa, sino que se tratan de curar el efecto, es decir, atajar el efecto. Pero si no haces nada en la causa, pues queda obsoleto, ¿no? Lo que convierte eso es una especie de tratamiento crónico donde te ayudan de alguna manera, pero coyunturalmente, momentáneamente, ¿no? Hay que atajar las causas y las causas están todas en las emociones. Así que por primera vez voy a hablar largo y tendido sobre esto, ¿no? Sobre cómo atajar, cómo evitar el efecto de estas emociones para que el cuerpo funcione estupendamente bien. O sea, este es el resumen. Creo que será muy impactante para todos porque lo que tengo que decir creo que es determinante para garantizar una buena salud del cuerpo, de la mente y del espíritu. Pues ya sabéis, entráis en aulaspandora.com, buscáis autor, en este caso al doctor Ángel, y os suscribís. Suscribís a este o los anteriores, que ya son unos cuantos años y podéis estar haciendo todos los que tenemos aquí, todos los últimos años. Aquí podéis ir haciendo todos los seminarios, tanto nuevos como antiguos. Pues dicho esto, antes nos comentaba que el tema de hoy también era para un seminario. Y nos decía Juan Alberto, dice, calcio de coral, ¿qué cualidades posee? Bueno, el calcio es parecido al calcio de coral a cualquier otro calcio, ¿no? Y el cuerpo humano lo necesita. Lo que sucede es que estamos acostumbrados aquí, nos han acostumbrado a obtenerlo por fuera, ¿no? Cuando en realidad se trata de procesos ordinarios que están controlados por la esfera inconsciente del ser humano. La esfera inconsciente es como nuestro piloto automático, ¿no? Y cuando no sabe el ser humano a través de su propia inteligencia, pues es la esfera inconsciente la que actúa por él. Es decir, que un ser humano que necesita calcio, por ejemplo, en un momento dado, presente en donde sea, va a obtener ese calcio de manera inconsciente. Es decir, las manos de cualquier ser humano se convierten en elementos que absorben lo que necesita el cuerpo. Entonces es posible que ese ser humano pues se acerque, por ejemplo, a una pared que tiene cal, ¿no? Y que la valore y que arrastre la mano inconscientemente y digo, caramba, qué bien ha quedado esta pared, fíjate. Y lo que está haciendo es absorbiendo a través de la mano o a través de los poros de la superficie de la mano, está absorbiendo el calcio que necesita. Si necesita hierro, lo mismo. Es posible que ese ser humano pues valore una barandilla o se agarre a ella inconscientemente y de esa manera absorbe el hierro, ¿no? O
sea, esto es así como funciona, ¿no? No se trata tanto de las propiedades que tenga o no tenga la planta, porque es que no sabemos del todo qué podemos necesitar. Las analíticas químicas no son tan puntuales como para eso y existe un mecanismo automático, como digo, en el ser humano a través de la esfera inconsciente que soluciona todo eso. Es decir, que nosotros llevamos dentro ya una farmacia, por decirlo así. No necesitamos de esos elementos. Y cuando los necesitamos, pues podemos utilizarlos sin intervenir necesariamente en el proceso evolutivo del otro elemento donante. Es decir, aquí hay, por ejemplo, pues cierta tendencia a arrancar hojas de los árboles, eso para hacer compuestos químicos con ellas. Y eso no funciona así, porque puede hacerse lo mismo con hojas que han caído solas. No se deben arrancar las hojas de los árboles. Es decir, una hoja que ha caído sola, que ya ha terminado su ciclo, todavía tiene y contiene las propiedades necesarias y es esa la que se debe recoger para tratarla, para obtener algo. Por lo demás, no, es sencillamente acercarse a la planta. La planta, el vegetal, nos va a suministrar lo que necesitamos en ese momento y lo va a suministrar incluso por vía aérea, va a entrar en nosotros por vía aérea. O sea, no tenemos necesidad de convertirnos en depredadores de estas plantas que son iguales a nosotros. O sea, no funciona eso así realmente. ¿Qué más? Bueno, tenemos aquí, yo veo ahora es que veo... Sí. ¿Existen protocolos para probar las plantas sagradas? ¿Se necesita alguna autorización de la planta misma? Es que las plantas son todas sagradas, o sea, no son unas más que otras, todas las plantas son sagradas. Y nosotros poseemos una capacidad intuitiva tan exagerada, tan impresionante, que nos permite no necesariamente pedir permiso a la planta, sino tener ese sentimiento de si podemos acercarnos a la planta, de si la planta puede tocarnos, si podemos hacer algo con ella, ¿no? Lo que no podemos hacer, desde luego, es destruir a la planta para construirnos a nosotros. Es posible estar junto a la planta, obtener beneficios de una planta sin tener que destruirla, ¿no? Y es posible, desde luego, utilizar a la planta después de que la planta pues, ha fenecido, es decir, ha terminado su ciclo vital. Este es el caso, por ejemplo, de ciertas raíces, ¿no? O de ciertos bulbos, como la patata, que podemos recogerla y utilizarla cuando la planta de superficie ya ha fenecido, pero no antes, porque si lo hacemos antes, ese producto, ese bulbo puede resultar hasta tóxico, ¿no? Nos decían aquí, ¿cuándo el ser humano dejará de dañar la naturaleza y ver a estos seres como compañeros de viaje? Pues yo espero que pronto, Cristina. Espero que pronto pues haya un aumento de sensibilidad, ¿no? Y que uno mire a las plantas y les llegue a dar el protagonismo que realmente tienen, ¿no? Esto es un poco pues por ignorancia, ¿no? Porque ni siquiera en estos textos pretendidamente sagrados se hace alusión a ellas, ¿no? O sea, están en un segundo o tercer plano, ¿no? Sí, espero que pronto. Carla nos dice, entonces, ¿no es recomendable tener plantas dentro de casa porque se sentirían en prisión? ¿No? ¿O Es que las... tampoco comprar o arrancar las flores de una planta? No, arrancar flores no. Yo, por ejemplo, a mí no se me ocurre regalar flores a nadie muertas, ¿no? Cortadas. Yo si regalo flores a alguien como un detalle es en una planta viva, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta que las macetas donde tenemos a las plantas impiden que la planta sea libre. Es decir, esa planta no puede extender sus raíces hasta donde quiera, ¿no? De manera bueno, yo diría que si alguien tiene flores dentro de una casa, pues esos parterres, digamos, las macetas, los floreros, pues que sean lo más grande posible, ¿no? Para flores pequeñas, ¿no? Porque la flor, si no, la flor o la planta está aprisionada, ¿no? Está aprisionada. Arrancar las flores, no. Las plantas, las flores, tienen que ser muy mimadas y tienen que participar en la vida diaria.
si uno las tiene en casa, no es exactamente como un adorno, es como tener a un familiar que ha llegado y entonces son dignas de que se les hable, de que se les respete, de que se les comente cosas, de que se las valore, ¿no? Esta es la situación. Kenny nos dice, ¿cómo debemos dirigirnos a los bosques y algunos árboles en particular para generar más conexión con ellos? Gracias. Pues a los bosques, lo mejor que podemos hacer es ir admirando a ese grupo de plantas, especialmente si son bosques autóctonos, no plantados, ¿no? Ir admirando, o sea, cómo se han colocado uno al lado de otro, las distancias de unos a otros, los árboles, valorándolos, ponderándolos, ¿no? Y por cierto, o sea, cuando alguien va a un bosque, no hay nada mejor que si tu intuición te lleva a un determinado árbol, ¿no? Y tú expresas mentalmente, no solo al árbol, sino al ambiente, expresas pues que estás muy cargada ese día, estás muy estresada, no te sientes bien. No hay nada mejor que abrazarse a un árbol, ¿verdad? Y dejar que ese estrés que uno tiene quede eliminado a través de la red, de la raíz, o sea, esas redes neuronales que mandan todo ese estrés, lo mandan al suelo, son procesos naturales. Uno sale de allí, tu misma intuición te dice, ya se terminó, ya has soltado todo lo que necesitabas, y eso es extraordinario porque sales de ahí como nuevo. Entonces es bueno empezar a tener esos amigos árboles, ¿no? Y si pasas por el mismo sendero, por la misma ruta, pues hablar, hombre, qué bonito te ves hoy, qué bien, caramba, se ve que estás exuberante, ¿no? Y al otro, y tú pequeñito todavía, caramba, pobre arbolito, venga, a ver, agarra nutrientes de la tierra, que tienes que ser un árbol enorme, maravilloso, tratarlos como tratarías a un amigo. Que ves a un amigo enflaquecido y le dices, hombre, Manuelito, tienes que comer un poco más, se ve que andas comiendo poco, dale duro, a ver, te pones fuerte, caramba, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un gatito aquí, Amancio, no es un vegetal, pero es un ser humano, Amancio, ¿no? Y yo le hablo a él, ¿no? Me gustaría que vieses, yo últimamente le cuento cuentos y él se me sienta ahí, claro, yo actúo los cuentos, ¿no? Y le digo de otro gato y que entonces venía volando un pájaro y ¿sabes qué hizo? Pues engañaba al gato y le daba vueltas y él está ahí pendiente y tal y de repente me suelta un miau y me dice, no te pares, sigue, ¿no? Y me encanta ahora contarle cuentos en ese sentido. Y al final, por ejemplo, cuando come, yo le voy diciendo, le trato como uno más, le digo, tienes que comerte esto, que esto es buenísimo, buenísimo. Y ya verás tú cuando lo comas, vas a ser un gato fuerte y la próxima vez que vengas ya seguro que vas a ser ni siquiera un gato, ¿no? Vas a ser un puma tremendo, sí. Y puedes volver aquí y estar y entonces si llega alguien con malas intenciones, tú estás así pendiente, miau, sigue contando. Pues eso, si viene alguien con malas intenciones, tú le agarras y le das un mordisco en el culete. Ya verás, y tal, y el encantado de la vida, ¿no? Y a mí me encanta. Pues con los árboles igual, con los árboles igual. Pues sí, pues tenéis aquí la página web del doctor en pantalla para que podáis entrar dentro, comprar sus libros, ver todos los lugares donde va a estar, bueno, pues haciendo talleres, formaciones, seminarios. Y nada, doctor, nos vemos en 15 días. Pues muchísimas gracias, Luis. Un abrazote a todos, la familia de la Caja de Pandora y bueno, especialmente a ti. Muy agradecido por esta invitación y por tenerme presente siempre, como hacéis. Lo mejor para todos. Agradezco también a los que se han conectado, que siempre es para mí pues el principal motivo de inspiración. Luz y salud y paz para todos. Doctor, ¿cuándo estará el libro? El de los seres humanos vegetales. Sí. Está avanzado, pero todavía no inmediatamente, tal vez en un año. Perfecto. Pues estaremos atentos. Muy Muchas bien. gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Bueno, familia, vamos a entrar ya con la siguiente hora, ahora con José Antonio González Calderón.